¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico, bienvenidos a la charla amena. Hoy iniciamos nuestra programación del mes de septiembre y a su vez también comenzamos pues con celebración directamente, ya que estamos ahora sí en nuestro cuarto aniversario del programa Café Psicoanalítico. Y bueno, los invitamos a que no solo dejen sus comentarios, sino también estén pendientes de las dinámicas que vamos a tener. Por ahí vamos a regalar algunas cosas por aquí. Hoy tenemos algunos libros, entonces ya saben la dinámica. Y para los nuevos escuchas que no han estado en otras celebraciones, en este caso es pues decir directamente que quieren participar por el regalo que tiene el Café Psicoanalítico, y pueden hacerlo a través de nuestras distintas redes, por ahí en los Twitters, que también ya los conocen, en Café Psicoanalítico Radio, o en este caso lo más directo, que va a ser el chat de aquí de Radio Morir. Bueno, el programa de hoy se titula Frío, Enfermedad y Nacimiento. Este tema nos va a hablar de toda la mitología familiar que puede haber, de todo el pensamiento mágico que puede surgir a partir de las creencias que a lo largo de la vida se han ido desarrollando y que pueden predisponernos a ciertas enfermedades psicosomáticas. Nos basamos en un texto de Ernest Jones, muy antiguo, es contemporáneo de Freud, y desde ese tiempo él se daba cuenta de que la gente era muy supersticiosa en algunos puntos y no se daba cuenta de lo que hacía para poder ponerse en riesgo y que como tal viniera entonces sí una enfermedad. Y comenzaríamos para decir, en cuanto al frío, que hay algunos prejuicios que podríamos llamar también preconceptos desde Bion, que van a buscar una concepción o digamos una realización, hacer algo para que se cumpla esa profecía o ese prejuicio, y entonces se concreta un concepto. Y podríamos decir, por ejemplo, que si tomo agua fría me voy a enfermar de la garganta. ¿Por qué me podría enfermar si tomo agua fría? Vamos a poner algunas hipótesis. Algo muy común que sucede en la vida cotidiana es que la gente utiliza hielos y va a creer que por el simple hecho de usar hielos se van a enfermar. Pero de pronto, aquí también nos recordaba Ernest Jones, que se olvida lo que puede hacer la persona para enfermarse. Y entonces olvidaríamos que a lo mejor hay alguien que toca los hielos, no se lavó las manos, eso trae bacterias, y luego viene otro pensamiento mágico. Hay muchas personas que dicen que como el alcohol, vamos a pensar que está en un antro o algo así, como el alcohol se supone que mata las bacterias, no les va a pasar nada, pero resulta que el alcohol que sirve para limpiar es de 96 grados, 99 grados, mientras que el alcohol pues va a tener cuando mucho 56 grados, así que no va a matar, y aparte no mataría, sino que dejaría estáticas a las bacterias. Entonces la persona como tal emocionalmente puede estar ya inestable y se suma a una exposición innecesaria de bacterias o de otro tipo de cosas que lo pueden enfermar, y entonces se va a culpar al frío. Y desde ahí viene entonces la concreción de que si tengo frío me voy a enfermar, si tomo algo frío me voy a enfermar. Pero para poder entenderlo mejor tendríamos que irnos al inicio de la vida, ahí es la parte del nacimiento que mencionamos en el título. Pierre Aulanier menciona, creo que ya incluso le he hablado algunas veces, el proceso originario, que es un proceso de encuentro con cualquier objeto, la primera vez que nos encontramos con él, pero principalmente una parte del cuerpo del niño, una parte del cuerpo de la madre y las emociones que hay entre sí, que ahí incluso pudieran ser ambivalentes. Pero la madre es la que tiene que ponerle fantasía o tiene que ponerle palabras a ese afecto como tal para que el niño pueda empezar a fantasear también. Si ese primer encuentro es traumático, entonces cada vez que se repitiera eso que llamaríamos pictograma, va a aparecer una situación de rechazo y va a rechazar la parte del cuerpo que estaría en contacto con el cuerpo de la madre. Suponiendo que estamos hablando del nacimiento, en el momento del nacimiento el niño puede sufrir frío, y si no llega rápido alguien a que le quite ese frío, por ejemplo que lo pongan en una incubadora o que lo sequen o que la madre lo abrace, ese niño pudiera quedar ya con un pictograma de rechazo hacia el frío, y entonces el frío sería un equivalente como de desprotección, de desolación, que también alguna vez hablamos cuando mencionamos la gripe, y de un montón de afectos que emulan pues el abandono. Entonces cuando la persona se siente abandonada, cuando se siente distante, cuando siente un rechazo, vendría esta situación del pictograma que se reactiva, y entonces recuerda otra vez al frío. ¿Qué otro tipo de situaciones tenemos? Cualquier tipo de falta la podríamos denominar como una castración. Incluso Dolto a partir de ahí va a mencionar diferentes castraciones. La primera separación que se haría sería del claustro materno, digamos del vientre, y ahí incluso ella le llama la castración umbilical. Un poco después tendría que venir el destete, y esa sería una segunda castración, la castración oral. Posteriormente vendría el manejo de las heces o el control de esfínteres,
viene la castración anal y ya finalmente pues bien, vendría la etapa edípica. Pero cada vez que pueda aparecer una castración, puede repetir entonces alguno de esos pictogramas, y si el pictograma se vincula otra vez con el frío, otra vez viene la fantasía de que por el simple hecho de tener frío, la persona va a enfermar. ¿Qué tipo de enfermedades podemos tener? En este artículo que les comento, incluso nos menciona el caso de inflamación de los ovarios. En aquel tiempo pues se creía que las mujeres se podían enfermar porque no tenían una ropa que cubriera bien sus genitales, cuando ahora incluso ya se piensa lo contrario, que si no hay una buena ventilación hay más tendencia a infecciones. ¿Qué hipótesis podríamos tener de por qué va a entrar el frío y por qué va a enfermar de los ovarios? Pues tendríamos que pensar que a lo mejor pasó algo más para que enfermara de los ovarios, ¿no? A lo mejor tuvo relaciones, a lo mejor no hubo una buena higiene, y eso sí podría justificarlo, pero no como tal el frío. En la fantasía de aquellas épocas, pues, se creía que el frío entraba por cualquier orificio del cuerpo, por los oídos, incluso en la mujer embarazada, iba saliendo del hospital, le ponían sus algodones, porque luego si entraba el frío, decían le iba a entrar la frialdad y entonces se iba a enfermar. Pero como tal sería simplemente un recuerdo de pictogramas. Pero también es la parte, ahorita que lo dices así, el frío también sería como algo, como la muerte, ¿no? Cosas así malas, desagradables, la frialdad a nivel de falta de sentimientos y eso, pues también es lo que se quería evitar, que digamos más a nivel imaginario que en lo real, pues, ¿no? Que por ejemplo lo que vemos aquí es cómo se va elaborando también, digamos, un mito social o un mito cultural, a fin de cuentas, digamos, en esta parte que el mismo sujeto pues siempre va a estar en la dualidad que siempre exponemos, ¿no? Ser tan individual como ser tan social, pero que sobre todo, digamos, en estas cuestiones de las enfermedades también empieza a radicar esto que menciona Domingo, que son los mitos populares, digamos, los dichos, los miedos también que empiezan a darse, digamos, de, oye, es que si pasa esto o si haces tal cosa en tal momento, te vas a enfermar de tal cosa, ¿no? Que ojo, pareciera que por ahí la primera vez que por ahí nos comenta Domingo es de Ernest John este artículo, empieza a plantearse, digamos, un punto que al menos en ese no se consideraba, que era precisamente el que la cuestión física y la cuestión psíquica, el mismo malestar, digamos, que se pusieran esta ambivalencia, tenía el mismo origen, ¿no? Cuando antes se pensaban separados, digamos, la cuestión corporal, decían, bueno, una cosa es la enfermedad médica y otra cosa es la enfermedad psíquica, ¿no? La enfermedad psiquiátrica. En ese momento se empiezan a unir y en este caso, digamos, empieza a verse, por ejemplo, en fenómenos como estos, que pensaríamos del día a día, el por qué una persona puede llegar a enfermarse por decir, porque no se cubrió bien, ¿no? Que sobre todo muchas de las cuestiones, digamos, de entrecomillado calor, nos acaban refiriendo a una cuestión muy maternal, ¿no? Digamos, el tienes que abrigarte, pues a fin de cuentas la madre es la que abriga al niño, e incluso también ya no solo, digamos, de la madre hacia el hijo, sino del resto de los sujetos hacia la madre, llámese la pareja, llámese la familia, llámese los hijos, llámese incluso la misma sociedad, que entonces, como estos ejemplos que se mencionan del embarazo, es como eres madre y por tanto no tienes que estar descubierta de ningún lado, ¿no? Eres madre y entonces tienes que ser, digamos, fuera de esta cuestión de frialdad que también menciona el doc, ¿no? Tienes que proveer cariño, y el cariño es algo que provoca calor, ¿no? Que provoca hacia el otro calidez, exactamente, ¿no? Entonces por ahí en este juego de palabras precisamente pareciera que a la madre, por ejemplo, en esta cuestión del embarazo, llámese primeriza o llámese que volvía a hacerlo, pues tenía que entonces que resguardarle esa calidez, como por aquí también nos dice Patti, pero muchas veces proveniente de todos los demás. Es como si la madre no llega a ser suficientemente cálida, pues entonces nosotros nos encargamos de que lo sea, ¿no? Entonces aquí viene también la exigencia social, digamos, y exigencia subcultural, que también se va a ver reflejado, digamos, en esto que podríamos considerar el juego de deseos, ¿no? ¿Cuál es mi deseo y cuál es el deseo de la sociedad? Se confrontan y entonces también puede suceder, digamos, la propia enfermedad. Incluso también se me ocurre, Freud usaba mucho las palabras opuestas como algo que podría significar lo mismo a nivel inconsciente, y podríamos decir que si una persona se descubre, se cree que le puede dar fiebre. Es muy común, ¿no? Porque si se descubre puede dar fiebre, bueno, si una persona no tiene ropa, pudiera generar excitación en otra. Entonces también podría venir ahí ese sentido de que podría alguien enfermar y entonces mejor cúbrete para que no te vaya a dar fiebre o para que no le dé fiebre a alguien, por decirlo así, ¿no? Otro punto importante también en la cuestión del frío es la distancia, por ejemplo, como decía el doctor, de las emociones. El médico común y corriente podríamos pensar que sí tiene cierta frialdad hacia los pacientes, tiene que haber un distanciamiento y entonces por eso es necesario incluso cubrirse.
Cuando entra al quirófano, por ejemplo, se ponen sus guantes, se pone su equipo todo de cirugía, su bata, para cubrir también del frío, pero también del contacto con el paciente. Entonces digamos que siempre va a haber una cierta frialdad. Pero también podríamos pensar en una especie de mecanismo obsesivo o de aislamiento, donde no se tiene que juntar lo bueno con lo malo, lo frío con lo caliente, lo vivo con lo muerto, que sería otra vez la cuestión de la frialdad. Normalmente las explicaciones, como este pensamiento mágico, las creencias, van a ser pensamientos irracionales que en algún momento sirvieron de algo, pero que después ya no se razonan o ya no se enjuician. Y puede surgir entonces el pensamiento mágico, puede venir la ciencia, puede venir la religión para tratar de dar una explicación, porque siempre que hay una explicación disminuye la angustia y la persona ya no se alteraría tanto. Entonces siempre va a ser necesaria una explicación. La mayoría de la gente se va a quedar con un pensamiento de este tipo porque la persona que se los enseñó es alguien por quien sienten afecto, y de lo contrario pues sería como desmentir a sus propios padres o a su propia familia. Es que mi abuela decía que tal cosa, es que mi mamá decía que tal cosa, mi papá pensaba que tal cosa, o un maestro decía que tal cosa. Y si nosotros nos atrevemos a decir que no tenían la razón, entonces tendríamos que desidealizarlos, y no todas las personas lo van a poder hacer. Entonces también es algo muy importante. También ahorita que dices eso, bueno, en mi casa está ¿cómo dices? ¿Leyenda urbana? No, el mito familiar. El mito familiar de que comer galletas con agua te enferma de la panza, ¿no? Entonces, pues nadie ha hecho, yo no lo he hecho, así que qué no bueno. sé, yo sí obedezco, no debe de ser, pero me queda el por qué apareció, quién sabe, pero me imagino que hubo alguna ocasión que se relacionó eso, de que alguien se enfermó del estómago por comer agua y galletas o algo así pasó, de que nomás algo no estaba bien y bueno, se enfermó por otra cosa, pero ahí lo relacionaron, pero ya se queda como, digamos, como un dogma, ¿no? Así, un dogma familiar de que es por eso, entonces si los demás comen lo mismo, se van a enfermar igual cuando no era cierto, o cuando nomás le pasó a esa persona, pero ya se queda como verdad familiar y no se pone en duda, sino como lo dice la abuela o la mamá o todo, entonces se va pasando de generación en generación, digamos, esa idea que no tiene sentido, pero que alguna vez pasó, pero pues nomás a una persona. Que creo que sería una verdad generacional, porque esto yo lo he escuchado también bastante, no lo he escuchado con galletas, yo lo había escuchado con pan y agua, pero porque decían ni que fueras reo, o ni que fueras digamos un preso, ¿no? Porque es cierto, digamos, también por ahí se constituiría ya no solo el mito familiar, sino el mito generacional, digamos, aquí como pasa con la familia del Do, como quizás con la mía también, y por mencionar algunas otras quizás, en donde precisamente esto se asocia como de cómo te van a dar agua, si digamos como la cuestión más básica, ¿no? Cómo te van a dar agua con tu pan o con tus galletas, etcétera, ni que fueras reo. Yo lo he escuchado así la frase completa, ¿no? Entonces se asocia mucho como si fuese un castigo, digámoslo, también ahí viene la parte generacional, ¿no? Al reo sí le van a dar lo más básico, al menos se creía en ese entonces eso, nada más le van a dar su agua, su pan, y con eso tiene que sobrevivir. Y entonces, como yo que estoy en libertad, o como yo que gozo de otros derechos, voy a tener la misma dieta, digamos, que el reo. Pero también porque son malos, ¿no? Entonces la gente mala toma agua y pan, ¿no? O agua y galletas. Si come eso se va a volver malo. Otra vez el aislamiento, ¿no? Lo bueno no se tiene que juntar con lo malo. Estoy castigado también, ¿no? Entonces, ¿por qué estaría castigado? Porque también otro mito, bueno, también mi familia está de la sandía con la leche en la noche, eso es que como para todos, pues. Pero yo me quedo pensando de que dije, bueno, en el desayuno comen las personas su frutita licuado y con leche y café, y ahí no les hace daño, así que dices tú, hay algo extraño. La noche. Es que sandía. Y con muchas comidas pasa esto, ¿no? En la noche no comas. Pero ahí la cuestión es que la sandía es fresca. Otra vez viene lo del frío, ¿no? Y digamos, si es en la noche, tendríamos que pensar que a lo mejor la persona ya no tiene tanta paciencia como para picarle y tener todo ese cuidado, y seguramente alguien pues ya lo picó a lo rápido, no estaba bien lavado, entonces viene una infección y dice, es que sandía con leche, o incluso la leche ya a lo mejor estaba pasada, sandía con leche me hace daño. Pero obviamente también va a haber emociones de por medio, y ahí a lo mejor a la primera persona no le pasó por la misma razón, pero las siguientes, digamos que el super yo soy el que castiga, y me voy a enfermar porque no tengo que transgredir, tengo que cumplir con lo que me están inculcando.
Sí, sobre todo, digamos, recaeríamos en este punto que también tocaba Domingo, que era, pues a fin de cuentas, todas estas enseñanzas siempre provienen de alguien más arriba, ¿no? En generación, que si no es de los padres, son de los abuelos, etcétera, y las vamos compartiendo, ¿no? Quizás esta generación tiene estos dichos, quizás la siguiente tenga otros, o quizás no los tenga en absoluto, que también habría que ver, la validez que se le dan y la necesidad que también se les da muchas veces a todo esto, porque a fin de cuentas ya comparte la idealización, pero comparte la presencia del padre con el hijo, digamos, pues muchas ocasiones por el resto de su vida, ¿no? A fin de cuentas es lo que me enseñó mi padre, lo que me enseñó mi madre, lo que decía mi abuelo, ¿no? Y todo el tiempo es hacerlos presentes. ¿Por qué? Porque formo parte de esa familia, pero también en este caso, ya lo hemos discutido en algunas otras ocasiones, la enfermedad también hace que se vincule la propia familia, ¿no? La enfermedad curiosa que aparece en todas las familias, ¿no? Es que aquí todos tus tíos se han enfermado de tal cosa, ¿no? Y sin mencionar cuál, digamos, aunque hay muchas que pueden compartirse, ahora sí por razones que se pueden explicar médicamente, hay otras que pareciera que no se sabe por qué, pero toda la familia se ha enfermado de eso. Y pareciera que es herencia que tú también tendrás que enfermarte, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Pero por lo mismo de que no se pregunta, no se pone en duda algo, de que igual como las cosas buenas o las leyes o las reglas no se ponen en duda, entonces también esa parte mala en el sentido de ideas, ¿cómo se llama? Ideas ya hechas, pues, bueno, que no son ciertas, ándale, esas, tampoco no se puede pensar, y por lo tanto solamente se va a actuar o se va a andar repitiendo, haciendo acting así generacionales, pudiéndolos evitar, ¿no? O la manera de tenerlo siempre, ajá, ¿no? Es la enfermedad. Es como esta situación también de los dolores premenstruales, ¿no? También durante la menstruación, que es a partir también del frío, y que no andes descalza, y que la frialdad va a entrar por los pies, y entonces te va a doler, y hay remedios como muy específicos que también vienen de generación, y que inclusive se dice, ¿no? Si tu mamá sufrió dolores menstruales, tú también tienes que sufrir dolores menstruales, y es hay como una situación que no se porque yo sí, tú no. Ajá, en duda. Incluso hay uno muy específico. Hay, por ejemplo, aplicación de compresas calientes o tibias en el abdomen, que sí ayuda a desinflamar, pero también es como regresar el calor al vientre para que aunque no hubiera un niño, para que no vaya a morir el niño, ¿no? Para que no llegue la frialdad ahí a la matriz. Y, por ejemplo, también la cuestión de por qué no pisar descalzo. Bueno, uno sería a lo mejor también cuestión de como de pensar en la pobreza, en la esclavitud, en los reos, pero también podríamos pensar en la muerte. Una persona que tuviera los pies fríos sería una persona que está muerta. Sí. Entonces otra vez es no mezclar lo bueno con lo malo, la vida con la muerte. ¿Por qué? Porque se pueden combinar, ¿no? Y sería como algo contagioso. Y ahí surge la fantasía, precisamente. Sí, que normalmente, digamos, hay más alarma con eso, ¿no? Si una persona, por ejemplo, tiene una temperatura normal, cálida, incluso que podrían decir, oye, estás caliente, ¿no? Al tacto, pareciera que no causa tanto como estupor o sorpresa, más que, por ejemplo, oye, te ves pálido, oye, estás frío de las manos, oye, te noto frío, etcétera, porque sí, se empieza a asociar, digamos, con esta cuestión ya no solo de enfermedad, digamos, en genérico, sino también más allá con la propia muerte, ¿no? Que digamos es también característico, ¿no? Está tan frío como un muerto, ¿no? Que se usa también como frase. Entonces, ¿qué pasaría con todo esto? Pues bueno, otra vez, digamos, todas estas analogías que se van formando y que forman también pues parte de todos estos mitos, ¿no? Tanto en las familias mismas como en la sociedad misma. Y bueno, pues parece que estos remedios caseros, así como los que mencionaba Pati o los que estamos mencionando, también alcanzan toda una generación, ¿no? Es como, haz esto lo va a ayudar, ¿no? O hazlo de tal manera, que curiosamente siempre es al cuidado de alguien cercano, digamos, no es como la persona pareciera que no se aplica el remedio a sí mismo, sino que siempre tiene que haber otro que en este caso intercede, ¿no? Déjame, yo tenía tal remedio, o fíjate que mi mamá me contó tal remedio, o mi abuelo usaba tal cosa, ¿no? Y entonces siempre es, digamos, el remedio junto a la enfermedad, en este caso a la vinculación con el otro, ¿no? Pareciera que uno solo no se medica, muchas ocasiones, uno solo no se atiende, uno solo no usa el remedio, sino tiene que haber forzosamente otro que incluso sea el que lo aplique o simplemente el que esté ahí diciéndolo, ¿no? Y haciéndolo presente en el lenguaje. Y eso es muy importante, la persona que lo dice debe de ser alguien querido, debe de ser alguien estimado, que se respete también, porque bien podría ser la figura del médico, podría ser a lo mejor un médico naturista, podría ser la abuelita, la tía, la vecina, pero tiene que ser alguien a quien le creamos, porque incluso aunque fuera un especialista, si no le creemos no va a funcionar ese simbolismo, digamos, que vamos a hacer con el remedio casero o incluso con la medicina. Sí, exactamente. Bien, tenemos aquí a
A Patricia, que nos dice saludos, me apunto a los libros de texto porque ya lo he mencionado. ¿Libros de texto? No, no son libros de texto. Libros éxito, perdón. Ya. Ernesto Guzmán, saludos al equipo del café. Gracias. Me apunto a los regalos, felicidades por su aniversario. Claudia Certuche dice felicidades por su aniversario, saludos a todos, me apunto. Juan nos dice saludos, me apunto también los libros. Saludos. Loren nos pregunta qué libros rifamos. No, para ella no. Se apunta o nada, si los que sean, pues. Y Lupita Rivera, nuestra colega, nos dice felices por su café, aniversario, larga vida del café. Gracias, Lupita. Gracias, Lupita. ¿Cuáles libros tenemos, Sofía? Revistas, En son otro revistas. ¿Son ¿De revistas revistas? qué? Son libros. Libros. De ¿Cuál veras, así. Se llama, de Horacio Quiroga, de verdad, esos libros de la verdad. Horacio Quiroga, Cuentos de amor, de locura y de muerte, y de Allan Poe, Cuentos de lo grotesco y de lo arabesco. Esos dos. Pues 2 compendios de cuentos, uno de Edgar Allan Poe, otro de Horacio Quiroga. Sigan apuntándose, ya tenemos varios por ahí anotados, ya estamos metiéndolos a la tómbola y ahorita les diremos quiénes son los ganadores, ¿no? Muy bien, tenemos por aquí entonces otros mitos familiares que también son muy comunes. Por ejemplo, el de la comida fría. Nos van a decir, no te debes de comer la comida fría porque te hace daño. Y hace rato hablamos de la sandía, pero aquí no sería la cuestión de la sandía. Digamos, ¿por qué no comerse la carne fría? ¿Por qué no comerse, no sé, la sopa fría, el guisado frío? Y bueno, podríamos tener algunas explicaciones, ¿no? Quizás si hablamos de lo frío, podríamos pensar en comida cruda y que quizás ahí era el origen. Y lo crudo, pues otra vez nos recuerda como lo muerto, nos recordaría como un pensamiento de proceso primario, todo rápido, todo muy primitivo. Muy ¿no? primitivo, todo principio de placer, que nos acercaría incluso, pues no sé, a comerse directamente la comida del animal, sin ni siquiera prepararla, pero en cambio el calentarlo implica una espera, implica una elaboración, implica una mayor satisfacción. Entonces quizás también por ahí viene esa cuestión de que no puedes comerte las cosas frías porque sería muy inmediato y nos acercaría a lo incestuoso, y entonces ahí es donde puede enfermar. Que también la parte digamos, de la carne fría, digamos, sería así como, bueno, en esa parte como mitológica o filológica de que, digamos, la carne fría no deja de ser también de carne muerta de humano, ¿no? Entonces así como de que, pues ya qué diferencia hay de saltarse de carne fría a carne de muerto, ¿no? Por decirlo así, es lo mismo. Entonces lo más lejos que se haga, digo, que se tenga esa imagen, ¿no? Que también nos vamos al proceso, ¿no? A fin de cuentas pareciera que icónicamente quién es la que prepara los alimentos, quién es la que prepara los alimentos, digamos, con todo este detenimiento, con la selección, con el servirlos en la mesa, pues digamos, en una cuestión muy clásica nos vamos que siempre la madre. Entonces pareciera que esto queda para tanto la presencia de la madre, de no, espérate, tienes que esperarte a cocinar, es un momento familiar, tienes que esperarte a que estemos todos sentados a la mesa, no te comas las cosas frías, pero también, digamos, esto queda arraigado en el sujeto, incluso ya en sus vida en pareja o viviendo solo, etcétera, que es entonces tienes que otra vez alimentarte como te alimentaba tu madre, ¿no? Entonces tienes que dedicarle el proceso, tienes que calentar las cosas, y que de ahí también vienen, digamos, los mitos ya no solo para esto de que se coma frío, sino también de qué alimentos se echan a perder, que también pareciera que nos reciben la mitificación, ¿no? De repente una madre te dice, esto tienes que meterlo al refrigerador en cuanto llegues, y otra te dice, no, tienes que esperar esto a que se enfríe, tienes que esperar a que tenga un proceso, o viceversa, ¿no? Cada alimento pareciera que tiene una indicación de la propia madre, y bueno, esto también, digamos, ahora sí dependiendo la propia madre, ¿no? Y la propia cultura. Y ahí podríamos decir entonces que tiene que venir la introyección de la función materna. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si la madre no permitió esa introyección? Si era una madre que hacía al niño dependiente, o en este caso, que podríamos conectarlo incluso con la siguiente frase, el pecho frío. Eso se usa más en Argentina, el pecho frío, como alguien que no tiene sentimientos, alguien que no genera emociones, y podríamos vincularlo con la teoría de André Green, que le llama la madre muerta, una madre que está deprimida, una madre que sí cuida al niño, pero que como tal no despierta ningún afecto en él, o no tiene ningún interés. Entonces puede hacer que ese individuo crezca también con esa falta de interés hacia sí mismo, y entonces podríamos decir que desde ahí viene la falta de cuidados en la preparación del alimento, y se vincula comida fría con infección, o comida fría con una enfermedad. Incluso ahorita que mencionábamos carne fría, podríamos extenderlo a carnes frías, porque también las carnes frías están muy estigmatizadas de, no, es que no debes de comer embutidos porque son carnes frías, y que te vas a enfermar de tal cosa, que del corazón,
que puede ser los restos del animal, lo que nadie se quiso comer y que ni siquiera son reales, son un montón de cosas, pero otra vez nos recuerdan como a la muerte, a lo malo, quizás cuestiones religiosas como el pecado. Y que están sucias, ¿no? Digamos, como las tripas, así como que, ay, ¿a quién le gustan las tripas? Y ahí pasa lo más feo de ahí están las taquerías. Dices tú, ¿cómo es posible que coman tripas? Y se forman la gente. Doradas. Pero es que ya están doradas, ya son calientes, ya no son frías. Ya se están curaron, doraditas. ya son buenas. Los camarones con el ducto También. Con el ducto digestivo, es como, ¿cómo te los puedes comer con el ducto? Hay que retirárselo y es como te estás comiendo las heces fecales de los camarones. Y cuando uno se entera, vaya que es difícil. Yo antes me los comía tan a gusto. No, y Domingo, no los veas. A mí me pasó hace poco. Por Dios. Me va a dar frío cuando me los como. Dale. También es una expresión, digamos, eso, tanto el me va a dar frío, que siempre es como una herida a la propia valentía del sujeto, digamos, que le va a dar frío, como que le va a dar miedo, como que digamos, es miedoso, temeroso, etcétera. Pero también, por otro lado, digamos, a esta persona que se le dice, depende por ahí la región, pero o sangre pesada o sangre fría, precisamente lo que hacía alusión Domingo, ¿no? Alguien de sangre fría que no tiene sentimientos, que no tiene conexión con el otro, que no le importa lo que pide, desea, quiere o simplemente pronuncia el otro, y que entonces se vuelve alguien detestable, ¿no? Es que es de sangre fría, es que tal cosa. Que incluso también, digamos, aquellos animales que curiosamente se les dice sangre fría, pues, digamos, principalmente se asocia a los reptiles, ¿no? Entonces, estos animales de sangre fría, reptiles, y los reptiles siempre nos atañen, digamos, a una cuestión también primitiva o más negativa, digamos, maligna, incluso por la cuestión por ahí religiosa, ¿no? Que curiosamente, digamos, o al menos acá en México, que vemos que hay una mayoría católica y, digamos, pues lo icónico que se vuelve la serpiente, ¿no? Entonces, pues digamos, también va muy arraigado el propio pensamiento. Y de nuevo, no se debe de mezclar lo bueno con lo malo. Y hablando, por ejemplo, de reptiles, hay quien se come las ancas de rana, pero también es en un caldo y es un caldo caliente, no es un caldo frío. ¿Por qué? Porque si fuera frío sería como muy primitivo, sería como agarrarlo del charco y comerlo ahí directamente, ¿no? ¿Tú has comido? No, no he comido. No. Ancas de rana. Dice que sabe a pollo. Todo sabe a pollo. Todo sabe a pollo, dices. Hay que llenar esa idea, ¿no? Hasta las iguanas, ¿a qué son las iguanas a pollo? Entonces, como el pollo, ¿verdad? Porque es una manera de llenar ese vacío, ¿no? Como no puedo representar el sabor, pues no sabe tengo nada. que poner algo conocido, y entonces digo, pues pongo apoyo para que no venga la angustia, digamos. Y siempre es el pollo. Es lo más conocido, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el caso de la espalda fría. ¿Por qué no debemos, digamos, terminamos de hacer ejercicio, por qué nos tenemos que cubrir la espalda? ¿Qué sería sudar y entrar en el frío? Van a venir fantasías de rigidez, van a decir, es que te van a salir reumas, es que te va a salir artritis, es que se te van a deformar los huesos. Pero aquí sobre todo sería porque al comienzo, donde nos da frío, sí vamos a tener un momento de rigor, o donde vamos a ponernos un poco tensos, y nuestro cuerpo se mueve para generar calor. Pero entonces viene esta concepción de que nos vamos a enfriar, y enfriar otra vez nos lleva a la muerte. Entonces otra vez la idea, no debes de mezclar lo bueno con lo malo, lo frío con lo caliente. ¿Por qué? Porque te puede llevar a la muerte. E incluso hablaríamos también del sudor frío. Y otra vez, sudor frío también se vincula mucho con el miedo, con la angustia, con una ansiedad, una crisis de ansiedad incluso. ¿Cómo nos vamos a quitar ese sudor frío? Pues digamos salvándonos de un evento traumático, que en este caso podría ser la castración. Toda enfermedad, al final de cuentas, nos remonta a una castración. Entonces quiere decir que nos salvamos momentáneamente de algo y evadimos la muerte. Y es preferible una enfermedad pequeña, por decirlo así, un castigo pequeño por haber transgredido las palabras que alguna vez alguien me dijo, en lugar de ser castrado de mayor manera o llegar incluso a la muerte. Hay otro punto que también me gustaría tocar, y que sería la cuestión de los baños públicos. Hay un mito también muy difundido de por qué las personas no deben de tener mucho cuidado cuando van a un baño público, porque se pueden infectar. Se entiende, ¿no? Eso. Domingo no has entrado, ¿no? Pero ¿cómo podría? No, yo sé que sí. Pero digamos, ¿por qué habría luego, digamos, que unir el que haya un baño sucio y que vaya a venir una infección? Estaríamos viendo ahí que la persona tuvo que haber tenido contacto con esa suciedad. Entonces, en primer lugar, tendríamos que pensar que a lo mejor no se lavó las manos, o que no tuvo cuidado de abrir la puerta, no sé,
Pero el simple hecho de sentarse en una... Bueno, va a ser un poco feo. Pero bueno. Dale, Domingo, entra el simple hecho de al usar un ejemplo baño ya que no esté concreto. muy Clínica. adecuado, Sentarse. no significa que ya se vayan a infectar. La cuestión es que ahí habría un cierto simbolismo. El baño tiene, en los sueños sobre todo, la connotación con algo sexual, entonces sería como estarse sentando donde sea, o en cualquier persona, ¿no? Y entonces si esa persona tiene una infección, me la podría pasar, pero puede pasar la cuestión de la infección, como ya les comentaba, por una falta de higiene o por un descuido, porque a lo mejor no llevaba, no sé, jabón la persona, o no se lavó o algo así, pero no es como tal que el simple hecho de entrar a un baño público la persona se vaya a enfermar. Y de hecho, las personas que evaden entrar a un baño público tardan más tiempo en ir al baño y ahí es cuando viene la infección. Y ya cuando por fin van a un baño dicen, es que por eso me infecté, porque entré a un baño público. Y aquí es muy importante la palabra público. ¿Por qué? Porque público sería que cualquier persona podría entrar. Entonces me estaría sentando en un lugar donde se sentaron muchas personas y sería como tener contacto físico con muchas otras personas. Que viene la desnudez también, ¿no? Implícita, digamos, fin de cuentas es sentarme en la taza desnudo, así como se sentó tal y tal y tal persona, ¿no? Que también, digamos, comprende a la noción, por ejemplo, de alguien del mismo sexo, ¿no? Por ejemplo, antes estaba como muy parecía en idea formulada, o quizás incluso los hombres por mucho tiempo seguimos pensando eso, que los sucios éramos los hombres, ¿no? Y que el baño de las niñas, por ejemplo, en las primarias, secundarias y demás, eran las que estaban limpios, ¿no? Después me vienen diciendo que las niñas mujeres, ¿no? Y vaya que lo son, ¿no? Por ahí, no lo digo yo, lo dice Patti. Yo lo digo. Lo dice Patti. Son muy sucias. Y entonces encontramos pues cuestiones más radicales todavía, ¿no? Las cuestiones por ahí de toallas para la menstruación, etcétera, y que se dejan sin ningún cuidado. Y también viene, digamos, mismo referente, ¿no? Ya no solo es la desnudez, sino qué están depositando ahí, ¿no? Tanto cabellos, tanto cuestiones de maquillaje, tanto cuestiones de toallas sanitarias, etcétera, y que entonces pues se vuelve algo difícil incluso de pensar, ¿no? Y que es una cuestión muy exhibicionista también, como de pronto todo ahí, ¿no? Así a la simple vista, y que también siempre se asocia que lo público está sucio, ¿no? O sea, el baño público está sucio y el baño propio o mi baño de mi casa, ese sí está bonito. Ese sí está bonito, ¿no? Ese sí está limpio. Y por ejemplo, también hablando de baños, ya pensaríamos a lo mejor en la regadera, otra vez la cuestión pública. Las personas se bañan, vamos a pensar en una regadera de un balneario, de la playa, de un gimnasio, y entonces tienen contacto donde tuvieron contacto los pies de otras personas. Y es cierto pues que habría a lo mejor hongos o alguna otra cosa, pero también otra vez es ese contacto con otras personas. Un público muy diseminado, un montón de personas, y sería como la culpa por haber tocado donde tocó otra persona, y que de ahí se pueden detonar un montón de defensas obsesivas, de que me voy a poner chanclitas y que luego aparte de las chanclitas me pongo una bolsa de plástico. ¿Cómo que chanclitas? ¿Sí? Domingo, Sandalias. Bueno, es que ya no existe. En Ocotlán así se dice, ¿no? ¿Qué? así se conoce. Bueno. En los pueblos ahí se dice, en Atotonilco también. Y se llaman Crocs. Acá en la ciudad son Crocs. Y todas las reacciones son de la piel justamente, ¿no? De como ese Sí. primer contacto que se estableció y hay una erupción en la piel. Claro, y bueno, ahí estaría claramente pues que piel con piel está prohibido. ¿Por qué? Desde el momento de la castración oral, desde el momento donde viene el destete. Entonces cada vez que tratemos de transgredir esa ley o esa prohibición, pues otra vez nos vamos a enfermar. ¿Qué otro tipo de mitos tenemos, por ejemplo? El que las personas no deberían de estar en la computadora mucho tiempo y luego salir a la calle. ¿Por qué? Porque va a mezclarse lo caliente con lo frío otra vez. Estuviste mucho tiempo viendo algo, estuvo concentrada la mirada, entonces se supone que hay mucha excitación en los ojos, y si se va al frío, otra vez ahí se mezcla, y entonces se va a entumecer los ojos, o te van a salir reumas en los ojos, no sé cuál sea la creencia como tal, pero entonces hay otra vez esa prohibición. Algo que sí es cierto y que aparece con el frío, pero también con el sol, es que va a generar un estímulo en los ojos y nos puede hacer estornudar. Y a partir de ahí muchas personas van a decir, como que me quiero enfermar. Pero tenemos que pensar por qué se quieren enfermar, ¿no? Sí, claro. Ahí ya hay una predisposición, como que me voy a enfermar. Entonces ya estoy pensando que me voy a enfermar por haber hecho algo que no debería de haber hecho en teoría. Otra vez una desobediencia, otra vez tratar de evadir la castración, que genera culpa,
y entonces me descuido inconscientemente y como tal sí va a venir una infección. O estas situaciones que también se pensaban en la mirada, Perrillas. las perrillas también, ¿no? Que es, se dice que es por ver a los animales o a los perritos en este caso hacer del baño, ¿no? Y entonces aparece la perrilla, ¿no? Y ahí está como una cuestión de culpa, de castigo por estar viendo precisamente a otro, que en este caso no es un animal, pero ver a otro a final de cuentas en situaciones que tendrán que ser también muy íntimas, ¿no? o que también la atención se focaliza, digamos, en una cuestión de genitales, ¿no? Sí, como la mirada que tú decías. Que es más curioso, que siempre todo esto dicho es no veas esto de los animales, no veas lo otro, porque también es para muchos, digamos, sujetos el primer acercamiento a la cuestión sexual, ¿no? A través de los animales. Por ejemplo, antes, precisamente con estas cuestiones de lecturas previas, pues era más común quizás ver un animal, tanto caballos, vacas, qué sé yo, tanto teniendo relaciones, tanto haciendo el baño, etcétera, y entonces parecía que el sujeto era la primera vez que lo podía ver, entrecomilladamente, sin vergüenza. ¿Dónde ¿no? No, allá, no sé, tengo mucho sin ir. Ay, Dios, qué bueno que te viniste acá. Dije ser apenita. Un saludo para todos los pueblos de Jalisco, Totonilco, pueblos mágicos, Ocotlán también. No, pero casi. No. ¿Ya casi? Yo le voy a poner magia, loco. Bueno. Dije, caray. Voy a poner algo de magia. No, pero un saludo para todos los que nos escuchan. De Harry Potter, yo. De Harry. Para que sea magia. No es cierto. Domingo, y hablando de la especialidad, que hoy el tema lo tenemos precisamente para eso, danos información en general. Muy bien, de nuevo es el martes que viene, el martes 8, en puntos de las 6 de la tarde. Pueden buscar información en Instituto Grodek, pueden hablarnos al 33 31 29 91 07 o 17 30 55 77. Y también tenemos otro diplomado que está por comenzar. Es el diplomado en psicoanálisis infantil y del adolescente, que está ofertado por el Instituto Klein. Iniciamos el 12 de septiembre de manera presencial, los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. También contamos con la modalidad en línea, entonces si les interesa, bueno, pueden comunicarse al teléfono 17 30 52 55 o 33 19 43 08 98. Recuerden que este diplomado, bueno, ya incluye el módulo de supervisión de casos, así que los esperamos. Entonces ahí están las dos ofertas, tanto la especialidad en psicosomática, que inicia el martes siguiente, es martes 8 de septiembre, y el diplomado en psicoanálisis infantil y del adolescente, que sería en este caso el sábado 12 de septiembre. Ambas publicidades están por ahí en el Café Psicoanalítico, en Facebook, Café Psicoanalítico Radio. Por ahí pueden encontrar los links directos, ya saben, Instituto Klein o Instituto Grodek. Y bueno, los invitamos a que visiten las páginas. Ya saben que el café se compone de varios de los maestros aquí en distintos institutos. Y pues bueno, por ahí pueden tanto seguirnos escuchando en el café, seguirnos leyendo y seguirnos por ahí también en el aula. Entonces los invitamos. También los invitamos a cuestionarse cada vez que tengan un pensamiento de este tipo. Si pasa algo realmente, si comen sandía por la noche con leche, nos escriben ahí en Instituto Grodek a ver qué pasó cuando se lo comieron o si salieron con la espalda. Inténtenlo a ver si nos cuentan, a ver si pasa algo. Sí. Domingo está buscando experimentadores o algo. No, ¿cómo crees? ¿Cómo no lo vamos a decir? Bueno, la tómbola ya salió. Y bueno, se lo ganan los libros Claudia Certuche y Jorge, pero no nos dijo Jorge cuál es su apellido. Bueno, a ver si nos dice. Si no, pues cualquier Jorge va a venir, así pues, oye. Bueno, Jorge. Que venga de lunes a sábado. ¿A qué horas abren aquí? A las 12. Bueno, a las 2, de 2 a 10 están aquí están. En López Cotilla. El número, ¿sabe cuál es? Nos dice aquí. Ahorita le preguntamos a Eric. ¿Qué número es aquí? 749, interior 201. López Cotilla, 749, interior 201. Exacto. Aquí pueden venir de lunes a viernes, de 2 a 10 de la noche. ¿Sí? Y pues bueno, pregunten que vienen por los libros del Café Psicoanalítico y por ahí les entregamos, ¿no? Entonces síganos todas las semanas, todos los jueves en vivo, para que sigan disfrutando de más regalos como estos. Y como les decía, pues la invitación a que se suscriban ya también al canal del Café Psicoanalítico en YouTube. Y bueno, pues por ahí nos seguimos tanto escuchando, viendo en el aula y pues aquí cada jueves, al menos en este mes de aniversario. Y también recuerden seguirnos en Twitter,
@cafecicoa, @criminosicoa y @igrodec. Ahí están también las 3 cuentas, por ahí vamos subiendo también las primicias del programa del café. Y pues bueno, no sé si por ahí Domingo nos tengan conclusiones al respecto del tema. Ay, ¿cuánto falta? ¿1 minuto? ¿2? En 1 minuto todas las conclusiones. Muy bien, bueno, como conclusión, siempre que venga una creencia es necesario, como ya les venía diciendo, preguntarnos por qué pasa eso, de dónde viene, y entonces no necesariamente nos tenemos que enfermar. Obviamente sí va a haber situaciones que nos pueden poner en riesgo, pero hay que estar un poco más conscientes. Y para eso a veces también ayuda la terapia. ¿Para qué? Para disminuir las enfermedades psicosomáticas. Y todo eso lo vamos a estar tratando en la especialidad. Así es, pues despidámonos por favor. Gracias por escucharnos, que tengan buena noche. Muchas gracias, hasta la próxima. Nos escuchamos el siguiente jueves en retransmisión en YouTube y en